Muy bien, para dar inicio a este ejercicio de esta tarde, eh, desde el curso de la persona como ser trascendente, una de las estrategias importantes que estamos manejando los tutores de la red del curso son precisamente los CIPA. Son comunidades de participación académica que les permite a ustedes acercarse no solamente a los contenidos del curso, sino también brindarles un apoyo, facilitarles, motivarles para que desarrollen las tareas propuestas, en este caso la tarea número 2, antes de que los tiempos se vencen. Eh, Recordemos que la tarea número 2 vence el 31 de marzo, pero no quiere decir que yo como estudiante espere a la última semana para desarrollar prácticamente las tres actividades que me propone esta tarea. Entonces, les insisto, la idea es que el CIPA les permita a ustedes hablar no solamente desde lo que han pensado mm, para participar en el foro de discusión y como propuesta de ensayo fotográfico, sino también permitirles a ustedes interactuar, preguntar y, ¿por qué no?, que yo les dé también pautas para apoyarles en el ejercicio tanto de la participación individual como de la participación grupal. Entonces, para iniciar este ejercicio, de nuevo, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Augusto Giraldo López. Los acompaño como director y tutor del curso La persona como ser trascendente. El día de hoy, antes de hacer el ejercicio práctico, yo quiero que nos ubiquemos en algunos conceptos, pero también en el primer momento de la tarea número 2. O sea, ¿cuál es el primer momento de la tarea número 2? El primer momento es ingresar al foro, leer muy bien las indicaciones, pero allí concretamente en el foro nos solicitan que propongamos una definición sobre sujeto histórico. Resulta que esa definición, ¿de dónde la saco yo? Esa definición la saco después de haber visto el video titulado Sujeto histórico, que está en YouTube. En ese video vamos a ver no solamente qué es un sujeto histórico, sino cuáles pueden ser esos sujetos históricos, ¿cierto? La idea es que no solamente saquemos la definición que más nos llama la atención, sino que la expongamos en el foro de discusión. O sea, la idea es que finalizado este CIPA, ustedes tomen apunte de lo que más les llama la atención de las definiciones que yo les doy y ustedes simplemente cojan esos apuntes y los transcriban en el foro de discusión como si fuera la definición que a usted más les llamó la atención sobre sujeto histórico. Entonces, en este primer momento, hay que mencionar que en el video se definen o se dan varias definiciones sobre el sujeto histórico y lo primero que nos dicen que me parece importante es que el sujeto histórico es quién o quienes participan en una historia, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo quién o quienes participan en una historia, pues yo estoy hablando de sujetos, ¿cierto? O de otros individuos, ciudadanos del mundo. Estoy hablando de personas que no solamente habitan en las ciudades, sino personas que habitan en las selvas, en las comunidades indígenas, personas que están en el polo norte, polo sur. O sea, no necesariamente personas que viven en metrópolis. ¿Qué sucede con esos sujetos históricos? Pues esos sujetos históricos construyen relatos. Es decir, de todos los ciudadanos en el mundo yo puedo contar algo, puedo decir algo. Y resulta que la filosofía ha tratado como de clasificar esos sujetos históricos dependiendo algunas corrientes filosóficas. Yo para esta exposición tomo dos que me parecen muy particulares y que se encuentran dentro de Viena, que estuvieron en el Círculo de Viena. Esos sujetos históricos
se destacan por razones de índole individual, ¿cierto? Entonces allí podemos hablar de líderes, reyes, libertadores, científicos, filósofos, políticos, que con sus acciones individuales han de una u otra manera marcado las historias que se pueden contar en un país, en una región, en un continente, o llamémoslo así, en un pueblo X del mundo. Para citar ejemplos, pues yo menciono algunos. Puedo hablar de Gandhi, ¿cierto? ¿Quién no conoce la historia de Gandhi y su influencia en una liberación pacífica de un pueblo en el mundo? ¿Quién no conoce la historia de Cristóbal Colón, pero específicamente hablando en términos históricos, de quienes provocaron que se dieran esos hechos de colonización española, en el caso de la reina Isabel y del rey Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? Si nos volvemos un poco más cercanos a Latinoamérica, ¿quién no ha escuchado hablar del libertador Simón Bolívar? O cuando hablamos de la ciencia, ¿quién no ha escuchado hablar que se destaca por alguna razón, pero en este caso por una razón científica, física, el científico Albert Einstein, ¿cierto? Albert Einstein, le, digamos que le debemos la teoría de la relatividad. De hecho, algunas historias cuentan que por Einstein fue que se originaron otras teorías que dieron orígenes, por ejemplo, al de la bomba atómica, ¿cierto? También hablamos de filósofos como Aristóteles, que tuvieron mucha influencia no solamente en la filosofía, sino en la biología, en la lógica, en la política en el mundo, eh, digamos que en el marco del Día de la Mujer, rescatando algunas de esas mujeres históricas que por su actuar individual pues también influenciaron mucho en la política, en este caso en Gran Bretaña. Pues, podríamos hablar de uno de los primeros ministros o de las primeras ministras más importantes que se dieron en una época en los años 90, fue el caso de Margaret Thatcher, ¿cierto? O también podríamos hablar finalmente, digamos que en ese marco del positivismo que destaca una persona de manera individual, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán, en Colombia por allá entre los años 1949 y 1950. De hecho, hoy en día en Colombia se habla del gaitanazo, ¿sí? Que matan a Gaitán y digamos que hay una especie de conflicto interno político y social y que repercute mucho de manera tanto negativa como positiva para el desarrollo de los partidos políticos y de las guerrillas en Colombia. Otro punto de vista es el del marxismo. Marx propone que los sujetos históricos no son individuales como lo acabamos de ver, sino que son movimientos colectivos. Marx dice que algunos grupos son los que permiten gestar, es decir, originar cambios sociales. En este caso, los movimientos laborales que permiten no solamente defender los derechos, sino también los deberes de las partes involucradas en un sistema laboral o en un sistema económico. ¿Sí? Hay también grupos sociales. Fijémonos que después de la pandemia COVID, en Colombia se gestó un movimiento civil impulsado por los jóvenes y por muchos otros actores en Colombia y que han generado ciertas transformaciones. Hoy en día también hablamos históricamente del impacto que han tenido algunas instituciones en el mundo, como la Iglesia Católica, los mismos estados o movimientos ambientalistas como Greenpeace, ¿cierto? Que a nivel del impacto en el mundo, pues han tratado de frenar eh, digamos que la manera como se manejan algunas fuentes hídricas, algunos minerales en el mundo. Entonces, digamos que el sujeto histórico, como aquellos individuos de quienes o en quienes recae la historia, los podemos manejar desde esos dos enfoques filosóficos, tanto positivistas
individual como marxistas de manera colectiva, social e institucional. En ese sentido, pues dice el video que realmente el sujeto histórico pues es también un individuo de común. Nosotros somos sujetos históricos, porque en nosotros recaen en estos momentos muchas situaciones que se están presentando. Una situación que se está presentando es que estamos reunidos porque necesitamos responder a un sistema académico, a un sistema educativo, en este caso la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pero en estos momentos las personas que están en el campo, las personas que caminan por las calles de Colombia, también en estos momentos están viviendo algunas circunstancias y situaciones que están enmarcadas en, en un qué. O sea, ¿qué es lo que impacta al individuo? Pues al individuo lo impacta la economía, ¿sí? Recordemos que si suben la gasolina, pues no solamente se impacta quien tiene automóvil, sino que se impacta quien recibe sus, sus productos alimenticios en la casa, porque es a través del transporte como se mueven esos alimentos, ¿sí? Entonces, un sujeto histórico vive hechos desde diferentes perspectivas de la historia, ¿cierto? Una perspectiva demográfica. No es lo mismo las situaciones que le ocurren a una persona en, en Egipto, ¿cierto? O en la Amazonía, a lo que le ocurre a las personas de Bogotá, Pereira, Bucaramanga, la costa pacífica, la costa atlántica colombiana, o lo que sucede de pronto en Panamá o en Estados Unidos, como lo están viviendo en estos momentos las personas que viven en Estados Unidos. Y con la llegada de Trump, pues no solamente quienes son de Estados Unidos, sino también quienes migran a Estados Unidos, pues tienen una serie de hechos que les impactan. A nivel político, miremos cómo la llegada de un presidente mm, de corte política izquierda o de corte política derecha, pues impacta o no la percepción que yo tengo de lo que ocurre. Entonces ese sujeto histórico, pues no solamente responde a unas perspectivas históricas, sino también a un cuándo, a un momento histórico, ¿sí? Recordemos que cuando uno está estudiando le hablan de los antiguos, ¿cierto? Y de la manera como los antiguos pensaban, ¿cierto? Y la manera como los antiguos buscaban el conocimiento, a diferencia de como en la Edad Media también se enfrentaban a ese conocimiento, que era un conocimiento más limitado, más administrado por algunas instituciones, por ejemplo, como la Iglesia Católica. El conocimiento en la Edad Media era teocéntrico, todo giraba alrededor de Dios. Luego, en otras épocas, ese teocentrismo pasó a ser un geocentrismo. Todo giró en torno a que el centro era la Tierra, y los científicos empezaron a condicionar las cosas que sucedían alrededor de la Tierra. De hecho, luego aparecieron otras teorías como el heliocentrismo, que es también de carácter científico, en donde el sujeto ya no gira alrededor de la Tierra, sino que el sujeto y los demás planetas giran alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces, cada momento de la historia tiene unos hechos que se administran y que también son condicionados por unos espacios, por unos sitios, por unos lugares. Fíjense que hace más o menos unos 50, 60 años, la gente pues no se imaginaba una clase a través de un computador, como está sucediendo hoy en día, a diferencia de cómo está sucediendo hoy en día, que las clases se dan a través de un computador y un medio virtual. Entonces, en ese sentido, el sujeto histórico es un individuo que r- vive unos hechos a través de unos tiempos y a través de unos espacios, ¿cierto? Y que obviamente trata de desarrollarse
en esas condiciones de qué, cuándo y dónde. Y que obviamente permite de una u otra manera una propuesta de sujeto histórico, no de sujeto político, sino de sujeto histórico, en donde obviamente ese sujeto que, que puede ser, como decían los positivistas, enmarcado en la importancia de lo que se dio en ese hecho y en ese momento histórico o en esa época histórica, ya se enmarca también, y es, digamos, algo que de resaltar del video, es que puede también enmarcarse en el común, en la vida diaria, ¿cierto? Porque la persona del común también puede ser agente de cambio, puede gestar un cambio en la sociedad, puede de una u otra manera transformar una comunidad. Así como hablamos de que Einstein transformó el mundo con el principio de la relatividad y el origen de la bomba atómica, pues nosotros hoy en día podemos ver gente del común que en el territorio colombiano, con sus ejercicios de interacción en comunidad, pues generan transformaciones y transformaciones significativas para la comunidad. Hay gente que le da valor a esas transformaciones, que, por ejemplo, sin necesidad de ser políticos, hacen que las políticas se vuelvan realidad, que los derechos se, se puedan proteger y se puedan garantizar, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a, a tener una vida digna. Esa misma gente del común impulsa cambios estructurales, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de qué cambios estructurales se pueden hacer en una sociedad, ¿sí? Generan procesos de transformación de larga duración. Cuando se habla de procesos de transformación de larga duración, uno puede hablar, por ejemplo, de comunidades que son muy tranquilas, muy pacíficas, y es porque a pesar de tener, digamos, que esa condición pacífica y tranquila de convivir entre varias personas, han tenido momentos en donde no lo fueron y que tuvieron que proponer algunas estrategias para que desde lo común, desde la interacción entre unos y otros, entre sujeto y otros, se dieran ese tipo de transformaciones de larga duración. Independientemente de la discusión de que Colombia hoy en día es un país violento, la historia de Colombia ha sido una historia aún más compleja, porque hemos vivido historia de guerrillas, historia de narcotráficos, historia de, de violencia entre no solamente guerrilleros y militares, sino entre paramilitares y, y guerrilleros. Y, por ejemplo, las muertes que se han dado de falsos positivos, o como también vemos los robos indiscriminados que se dan en algunas ciudades. Entonces, estas personas generan precedentes en las estructuras. Cuando yo digo precedentes, es que la gente toma como ejemplo lo que hizo determinada persona, institución o grupo para seguirlo haciendo, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que yo les propongo es el siguiente. La idea es que obviamente ustedes se vuelvan a ver el video. Es un video que dura 6 minutos. Ustedes saquen la definición que más les llamó la atención de sujeto histórico, que es el primer momento de participación individual, y el segundo momento de participación individual en el foro de discusión es que ustedes propongan un sujeto histórico que puedan trabajar. Recuerden que los sujetos pueden ser macro y micro. Los macro son los que yo les decía, aquellos que están en la historia, que nos enseñan en la educación y que sirven de ejemplo de transformación a nivel global, ¿cierto? A nivel de comunidad. Pero los micro son los relacionados con esas personas del común. Entonces yo quiero invitarles, en este caso a quienes estamos presentes, que somos Kevin, Miss Melida y Sofía Melisa, para que en estos momentos abramos la cámara. Yo voy a abrir la cámara, ¿cierto? Yo en estos momentos me encuentro
en el CIR Dos Quebradas y quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo entre los cuatro, ¿sí? Aquí acaba de llegar, creo que Bellanid. Y el ejercicio que yo les quiero proponer es que sería el segundo ejercicio del foro de manera individual, es que propongamos entre todos qué sujetos macro diferentes a los que yo les mostraba en esta diapositiva, Isabel, Fernando de Aragón, Gandhi, Simón Bolívar, Albert Einstein, Aristóteles, Margaret Thatcher, Gaitán. ¿Qué otros sujetos macro podríamos proponer para trabajar posiblemente como propuesta grupal? ¿Y por qué? Y decir por qué. Entonces, gracias Sofía por prender la cámara. Invito también para que Kevin lo haga. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, qué bueno verte allí. Minelida, por favor, encendemos la cámara. Kevin también. Bellanit también te invito para que encendamos la cámara. Vamos a tratar de identificarnos, sujetos y otros. ¿Sí? Muchísimas gracias, Bellanit, bienvenida. Qué bueno que hagamos el ejercicio reconociéndonos. ¿Sí? En este caso nos estamos Hola, reconociendo profe, como bueno. sujetos históricos. Minelida, hola, ¿cómo estás? También Kevin, Bien. bienvenido. Gracias Hola, por tutor. abrir Buenas las tardes. cámaras. Buenas noches. Buenas noches. Ya que estamos los cinco, Buenas noches. vamos entonces entre los cinco a construir, solamente a proponer sujetos macro. ¿Qué sujetos macros? Sofía, Misnelida, Kevin y Bellanit. Podríamos proponer, pueden abrir los micrófonos para que hagamos una lista y entonces digamos, ve, yo voy a hablar de este sujeto macro en el foro de discusión, o al contrario, voy a hablar de estos sujetos micro en el foro de discusión. Vamos a pensarlo 2 minuticos, 2 minuticos. Y si lo tienen en estos momentos, van abriendo el micrófono y lo van compartiendo. Un sujeto macro puede ser Simón Bolívar. Un sujeto macro, Sofía, ¿puede ser Simón Bolívar? Sí, claro que sí. De hecho, yo lo mencionaba en el inicio del CIPA. De hecho, Simón Bolívar yo lo relaciono con el hecho de generar muchas gestiones en la Colombia, en la Gran Colombia, para que pudiésemos obtener la gran independencia que nos merecemos como pueblo colombiano. De hecho, nos hizo en un primer momento libres. Sí, Simón Bolívar, pero Simón Bolívar ya lo mencionamos. Propongamos otro diferente. Profe, Puede ser podría del ser mundo. Policarpa. Sí, vamos a colocar Policarpa. Policarpa. Villanit, ¿por qué Podría Policarpa? ser Marie Curie. Sí, Manicuri, Manicuri. Perdón si lo escribo mal, ¿sí? De hecho, Kevin, corrígeme la ortografía. ¿Cómo se escribe ese Manicuri? Manier. Es Marie, Ah, es Arie, Marie, ¿sí? y termina en E. Curie. U y E, Sí. UE. No, en Curie. Curie. Ah, ya. Entonces, Q, Uriel. Arie Curue. ¿Así? Espérame. Ah, es Marie, 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 Marie. Marie, Marie Curie. Listo. Kevin, ¿por qué Marie Curie? Marie Curie porque, pues de lo que yo estaba investigando, pues ella es una de las pioneras de todo el tema del campo de lo que tiene que ver con la radioactividad. Y pues que ella ganó un premio Nobel, pues, ser la única mujer pues en la historia de recibir. Bien, sí, aceptable, Marie Curie.
Perfecto. Miss Nelida, tú proponías a Policarpas a la Barrieta. ¿Por qué Policarpas? Tienes el micrófono cerradito. Tienes el audio cerrado. Porque ella fue una heroína de, bueno, llamada La Pola, que fue una heroína de Colombia porque hizo parte para que nosotros dejáramos ese dominio que teníamos de los españoles. Ella fue como espía, sirvió como espía para que nosotros saliéramos de ese dominio y pues alcanzáramos como esa independencia, esa libertad. Perfecto, Miss Nelida, me parece muy bien. Una buena propuesta. Sofía, ¿qué nos propones diferente a Simón Bolívar? ¿Qué otro has pensado? Lo mismo Bellanid. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de un científico colombiano que hace poco murió, que creó la vacuna contra la malaria. Eso iba a decir yo, profe, de Manuel Elkin Patarroyo. Opa, me parece muy bien. Manuel Elkin Patarroyo. De hecho, Manuel Elkin Ujú. Patarroyo, es un claro ejemplo de cómo una persona logra transformar no solamente la salud de su país, en el caso de Colombia, sino del mundo. El creador de la vacuna contra la malaria, ¿cierto? Bellanid, Sofía, nos faltan ustedes dos. ¿Qué podríamos proponer, Sofía? Pues vamos a proponer dos. Kevin, ayúdeme, Miss Nelida, ayúdeme con otros dos. De pronto ustedes tienen en referencia otros dos que nos puedan servir. Macro, estamos hablando de macro. Pro- profe, ya Profe tengo uno. Juana de Arco. Ah, Sofía, Eh, Sofía por acá tiene, Nelson Mandela no sirve. Nelson Mandela también, pero Sofía, cuéntanos primero el tuyo. Bueno, pienso en Gustavo Rojas Pinilla Sí, Gustavo Rojas Pinilla. ¿Y por qué Gustavo Rojas? por todo lo que ayudó a la transformación de la infraestructura y ¿Y, mejoras. y quién fue Gustavo Rojas Pinilla para el mundo? O en este caso me imagino que para Colombia, ¿cierto? Fue para Colombia. Para Colombia. Fue uno de los presidentes colombianos que empezó a mejorar, como lo menciona Sofía, la infraestructura en Colombia. Bien, Sofía, muy bien. Bueno, por acá me decía, creo que en este Juana de caso, Arco. Kevin, Juana de Arco también nos hablaban ahora. Juana de Arco. ¿Y por qué Juana de Arco? Yo sé que ustedes en estos momentos están están googleando ahí, investigando, vamos a chismosear quién es Policarpa, quién es Manuel Elkin, quién es Simón Bolívar. Regálenme un Profe, último así. Sí, es que ella fue la primera mujer combatiente en esa época, en la Guerra de los 100 años. bien, o sea, porque podríamos hablar que Policarpas y Juana de Arco cumplieron una función muy similar a nivel histórico, ¿cierto? Eran combatientes, eran, llamémoslo así, Ujú. milicianas, que apoyaron las guerras en determinados espacios geográficos. ¿Listo? Y no todas las Bueno, mujeres vamos. en esa época, o sea, como que fueron mujeres rebeldizadas, que lucharon por su patria, por... Miss Nelida, esa definición es muy importante. Fueron mujeres que buscaban un propósito para su pueblo, en este caso la independencia de sus pueblos, y se mostraban, llamémoslo también así, como guerreras, como soldados, que era algo muy complejo en esas épocas, porque el rol de la mujer en esas épocas, lamentablemente decirlo, eran muy de servirles a sus amos, ¿sí? De hecho, existía un acontecimiento tremendo a nivel histórico, que era el acontecimiento de que se vivía la esclavitud. Eran a veces mujeres Y no se esclavas. permitía.
y no se permitía que ellas ingresaran a la guerra. Tanto, por ejemplo, Juana de Arco convenció al rey en ese momento para que la dejara entrar ahí a combatir, pero Ujú. las mujeres en esa época no combatían, no eran combatientes. Ok, listo, bien. Entonces ahora vamos a cerrar este primer momento y vamos a pasar al segundo momento. Yo en el segundo momento ya les voy a proponer que postulemos algunos sujetos históricos micro, pero ojo con esa palabra macro y esa palabra micro. Micro no quiere decir que sean pequeños, sino que micro es, como lo mencionábamos comenzando la presentación, son sujetos históricos que reciben la historia, reciben esa historia macro, participan en esa historia, pero crean también su propia historia y sus propios ejercicios de transformación en la sociedad, ¿cierto? Entonces me gustaría que intentáramos proponer algunos micro, pero quiero que nos ubiquemos no en el mundo, sino que nos ubiquemos en Colombia. ¿Cuáles podríamos proponer a nivel de Colombia micro? De hecho, de hecho yo les voy a preguntar, Miss Melida, ¿tú dónde vives en estos momentos? ¿En dónde estás ubicada? Yo soy de Ciénaga, profe. De Ciénaga. En Ciénaga, ¿qué Sí, señor. personaje, cómo se le dice a la persona de Ciénaga, cienaguense? ¿Cómo se le dice a la persona de Ciénaga? Cienagueros, cienagueros. Cienagueros. Entonces, ¿qué cienaguero podríamos citar en esta cipa que sea un sujeto micro, que se resalte, Microhistórico. Bueno, independientemente que esté vivo o que esté muerto? eh, por ejemplo, acá puedo decirte mi propuesta. Sí, claro, claro, de eso se trata. Bueno, acá hay acá hay un líder, un líder social que está trabajando por una obra llamada Ciénaga sin hambre. Esa obra consiste en llevar almuerzos a unos niños de los barrios más vulnerados de acá de Ciénaga. Desde hace añitos viene creando poco a poco en cada barrio vulnerado un comedor. Ya lleva alrededor de 10 comedores el señor, este líder social que yo le estoy comentando. Entonces, para mí, él es un líder comunitario, para mí es un sujeto histórico porque de una u otra forma transforma la realidad de esos niños que se alimentan en ese comedor, transforma la vida de ellos, transforma la vida de la comunidad. Minelida, ¿cómo se llama el señor? El señor se llama Héctor Zuleta Rovira, Y Héctor, ¿cuántos años tiene? como unos 60 y algo. Voy a colocarle 61 años, Ajá. ¿sí? ¿El qué profesión tiene? Él ahora mismo, él es abogado, bueno, él tiene varios títulos, es abogado y todo, pero él fue de acá de Ciénaga, fue nuestro secretario de gobierno. Cuando él ejerció la secretaría de gobierno, fue una persona que en cierta parte disminuyó una parte del número de muertes acá en Ciénaga. Me acuerdo que en pandemia, ese señor, aparte de que todos estábamos encerrados, él era el que llevaba, él se ponía su chaleco, salía a las calles a velar la seguridad, o sea, no le importaba que hubiese pandemia, sino que Siena estaba muy inseguro en ese momento y él recorría los barrios con la policía, él mismo se ponía su chaleco e iba a los barrios a prestar seguridad, a llevar comida a las personas, porque cuando eso nosotros estábamos encerrados, también nos traían, me acuerdo, comidas y todo eso. Minelida, yo quiero felicitarte, porque en estos momentos, si tú no has subido tu participación
en el foro de discusión de manera individual, todo lo que me acabas de decir es lo que tienes que proponer en ese foro. Tienes que proponérselo a tus compañeros y compartírselo a tu tutor. Si ya lo Sí, hiciste, señor, felicito. yo ya lo hice, ya yo compartí mi propuesta. Incluso este señor ha sido reconocido por una asociación que se llama Opicol como personaje que transforma la región Caribe. Excelente. Es más, mira que tú acá nos acabas de dar a entender, es un agente de cambio, le ha dado transformación a la ciénaga, impulsó cambios estructurales, es decir, cuando es estructural es porque cogió algo que es muy importante de la sociedad cienaguense y es el tema de la seguridad. Y ahora en el presente, mire, pasado, presente, futuro. Y en el presente tú me estás diciendo, ese mismo Héctor ya no solamente está impactando la seguridad, sino una condición básica del pueblo de Ciénaga. ¿Y es cuál? Que tú me lo ubicaste con los niños. Él crea comedores, tiene 10 comedores en estos momentos en los barrios, ha creado 10 comedores, la obra de él se llama Ciénaga sin hambre. Excelente, Sí, señor. Entonces me excelente. parece, pues primero que es una bonita labor, una bonita obra social y me parece una persona que merece ser llamado sujeto histórico porque es una persona que transforma la vida de la comunidad. O sea, Impacta la vida de la comunidad. su, no solamente es su profesión, no solamente es su cargo, sino sus acciones que dejan las huellas en cada persona. Además hay algo muy bonito, Miss Nelida, que pueden utilizar como argumento para el ensayo fotográfico, y es que fíjate que él en los diferentes tiempos históricos que me has mencionado, pasado, presente y futuro, es una persona que gestiona, o sea, que gestiona es que hace diferentes acciones, propone diferentes acciones que permiten, ¿sí?, estructurar estrategias para combatir problemas comunitarios. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces yo el ensayo fotográfico, ojalá el grupo, pues a no ser que hayan otras propuestas mejores a las de Héctor y ustedes así las cojan, yo haría con una línea histórica y escogería 6 fotos. Y en esas 6 fotos mostraría 2 fotos del pasado, 2 fotos del presente y 2 fotos del futuro. O sea, cómo Héctor trabajó en el pasado, cómo está trabajando en el futuro y cómo podrá transformar la comunidad más adelante, ¿cierto? Ahí pueden mostrar un muy buen ensayo fotográfico. Listo. Entonces, esa sería como una sugerencia que yo te hago. Insisto, voy a volverla a repetir. Coger fotografías de Héctor cuando fue secretario del municipio, cuando disminuyó todo el tema de los asesinatos en Ciénaga, cuando empezó a establecer estrategias para los comedores comunitarios, pasado, presente y a futuro. ¿Cómo Misnelida y el grupo de Misnelida ve ese sujeto histórico a futuro? Porque tú misma me lo dices, tú misma lo estás diciendo y eso es algo que me parece significativo. Él gana un reconocimiento por Opicol, por ser el personaje destacado de la región. Una última pregunta, Misnelida, para que escuchemos a los compañeros. ¿Qué es Opicol? Abre el micrófono. Opicol, cuando tú decías que él había sido reconocido por una entidad, Opicol, ¿qué es Opicol? ¿Es premio a qué? ¿A los mejores funcionarios públicos? Misnelida, ¿me escuchas? Es que tenía el El micrófono micrófono apagado. cerrado. Esa es una, Sí. es, ajá, lo tenía cerrado. Eso es como un grupo de periodistas. Ah, bien, ya, ya.
Bueno, mira, yo pienso, Miss Nelida, que tienes un insumo y unos recursos muy valiosos. Yo te quiero felicitar porque la verdad, Gracias, profe. el sujeto histórico que propones a nivel individual, eh, les podría ser una muy buena opción para elegir para el trabajo grupal. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, perfecto. Kevin, yo quiero escuchar cuál es tu propuesta de sujeto histórico micro. Pues yo me encuentro acá en la ciudad de Villavicencio, Meta. Sí. No sé si de pronto sirva. Yo hago parte de una fundación que se llama Fundación Metavisible, en la cual pues la persona pues que dirige todo esto se llama Oscar Gómez. Es una fundación sin ánimo de lucro y pues que esta pues llega a las zonas eh, rurales, pues, que no se alcanza a llegar pues las personas que están pues, ese espacio no alcanzan pues, a tener todo lo que tiene que ver con el tema de salud, belleza, integración, Ujú. eh, ponerse con esta fundación. Lo que se hace es, pues, un ejemplo, hemos hecho viajes, lo que es Puerto Gaitán, San José de Guaviare, Guamala, Casillas, Arauca, Mapiripán, a prestar todo lo del tema del servicio de salud. Yo soy auxiliar de enfermería, también soy auxiliar de farmacia y pues por parte de la fundación, todo lo que tiene que ver con el tema de salud, pues se llevan médicos generales, algunos especialistas pues que hacen parte de la fundación y pues en este caso enfermeros y auxiliares de farmacia para prestar el servicio pues a las zonas aledañas pues que no pueden adquirir estos servicios. Entonces, no sé si podría proponer pues al señor Oscar, que es el fundador de Fundación Metavisible, pues como pues, para el área de microhistoria. Bueno, Oscar, antes de Kevin, perdón, antes de decirte si lo puedes proponer o no, ¿la fundación desde hace cuánto está en Villavicencio? Pues yo hago parte de la fundación hace 5 años, lo que no estamos seguros que pues, hace más, desde atrás, hace cuánto ya llegué ya. Eso no recuerdo muy bien, la verdad. Pero ya sé que ya lleva tiempo. Ya hago parte hace 5 años. Y Bueno, pues Kevin, porque él es reconocido acá, pues porque pues él ha viajado, pues la fundación como tal ha prestado pues ese servicio pues a nivel nacional. Entonces pues él es muy reconocido, pues él se maneja mucho con el tema de las fuerzas militares y el área de la policía. Entonces pues es muy conocido pues en Colombia, pues en este caso pues como Fundación Metavisible, no sé si de pronto. sí, Kevin, hay algo que me llama mucho la atención. O sea, te preguntaba lo del tiempo, es porque muy parecido a lo de Miss Nelida, hay que tratar de, o sea, siempre que hablamos de sujeto histórico hablamos de tres elementos, ¿cierto? Determinantes: tiempo, pasado, presente, futuro; espacio. Mira que tú me hablas ya de Villavicencio, pero también me hablas de que la fundación ha impactado también otros territorios a nivel nacional. Entonces es muy importante indagar con Oscar esa historia que tú no conoces, de hasta dónde el alcance de la fundación, no de Oscar, porque Oscar es el líder. Pero mira que tú me estás hablando acá de la fundación, de un sujeto histórico como fundación, ¿cierto? Porque la otra es reconocer a Oscar como un microsujeto, muy parecido a lo de Miss Nelida, ¿cierto? Pero como fundación puede haber existido la fundación antes sin Oscar. Otra cosa es que tú luego lo expliques, que la fundación nace precisamente porque su precursor, su fundador fue el mismo Oscar, ¿cierto? Entonces eso hay que dejarlo muy clave porque ese sería un argumento muy valioso y podría ser un recurso para que, como lo proponía yo con Miss Nalida, tú puedes también proponer fotografías digamos que en el proyecto de ensayo fotográfico. Recuerde que el ensayo fotográfico está compuesto por una serie de imágenes que yo en secuencia propongo
para ir contando no solamente la historia, sino para dar a entender a quien la observa que en verdad esa propuesta de sujeto histórico que presentó Misnalida y que presenta Kevin, ya sea como fundación o como Oscar, pues sea la mejor, ¿cierto? Obviamente, Oscar, igual felicitarte porque me parece una muy buena propuesta individual y considero que vas por un muy buen camino. Kevin, una pregunta, ¿ya han hecho otras propuestas en tu grupo? Pues estamos esperando pues, entrar a esta clase pues, para afianzar más conocimientos y así pues generar una propuesta. Bien, pues Oscar, yo digo que es una muy buena propuesta. Ya con tus compañeros de grupo, trata como de matizarla, de aclararla. Miren muy bien ya como grupo si eligen esa o eligen otra, ¿cierto? Ya tomen decisiones. Es importante la participación individual en el foro. No sé si ya participaste de manera individual con tu concepto de historia, de sujeto histórico. Sí, sí, señor. Perfecto, Kevin. Kevin, no, muchas gracias. Me parece un excelente ejercicio. Vamos por un muy buen camino. Vamos a escuchar entonces también a Sofía. Sofía, no sé si Sofía quiera exponer su propuesta de sujeto histórico o la misma Benayid. O creo que por ahí también estaba. Ah, no, ya salió el otro estudiante. Sofía, no sé si quieras compartir tu propuesta. Sí, profe, ya tengo en mente qué sujeto puede ser. Lo que, bueno, tengo algo que preguntar antes. Sí, claro que sí, cuéntanos. El sujeto que yo propongo, porque yo soy de Pueblo Villa Cesar, un municipio del cerca Valledupar, Sí. es un poco local, Cuando tú dices un poco locales, ¿a qué te refieres? porque el municipio es de 30.000 habitantes, es muy pequeñito, entonces Sí. no sé si pueda postularse como Sofía, mira. micro sujeto. Sí, Sofía, pero mira, es muy importante lo que tú estás diciendo. El sujeto micro no se escoge por lo pequeño que sea el territorio. De hecho, en estos momentos sería muy valioso que se eligieran muchos sujetos micro en todo el país, porque visibilizaríamos líderes sociales, personas del común que están haciendo grandes cosas de transformación por sus comunidades, ¿cierto? Entonces quiere decir, Sofía, que la propuesta que tú tienes es muy buena. De hecho, en esos pequeños pueblos y territorios del país, en ocasiones que están tan apartados o que son tan pequeños, muchas veces las políticas de gobierno o las acciones concretas del Estado no llegan. Entonces son territorios apartados, alejados, y en ocasiones son territorios en los cuales con ejercicios como estos hay que colocarlos dentro del mapa político, mapa económico, mapa cultural, para que los gobiernos se den cuenta de que hay gente que está haciendo muchas cosas y que se necesita el poder, el manejo del Estado para sacar adelante esas poblaciones. Sofía, ¿y en quién estás pensando? Bueno, es una mujer allá en el municipio, hay, en realidad es un territorio prácticamente indígena. Sí. Esta mujer líder también es indígena. Se Súper. destaca porque es defensora de los derechos humanos, bueno, a nivel Colombia prácticamente. Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama Digneris Izquierdo. Digneris Izquierdo. ¿Y cuántos años tiene Digneris? Creo que tiene sobre 46 años. Sofía, ¿y de qué comunidad indígena es ella? Es una líder arhuaca. Muy interesante eso. Sí, Sofía, y que, bueno, tú ya me dijiste que ella es una líder indígena defendiendo muchos de los derechos humanos que están allí. Concretamente, algo que ella haya hecho y que ustedes recuerden como territorio. bueno, Sofía, como ciudadana de ese territorio, la recuerda por qué, qué ha hecho ella, es bueno, importante.
Bueno, profe, para poderlo comprender, pues tengo que darle un poco más de contexto. Pasa que dentro de esta comunidad internamente lo catalogaban como cultural, que era normal el relacionamiento con menores de edad, su propia familia, los papás, los tíos, y las embarazaban a las niñas, y todo era normal. Y culturalmente las, dentro de la comunidad lo aceptaban. Ujú. Esta mujer, aún siendo indígena arhuaca, también denunció esto y empezó a visibilizar esas situaciones que ocurrían internamente ya a lo que podríamos decir la justicia ordinaria, que, porque también pasa algo. Esta etnia, esta cultura, se rige bajo sus propias reglas. Sí, Ellos entiendo. condenan sus propios delitos a su manera. Sí, Entonces, al ella llegar a Sofía, perdón, no te interrumpo. O sea, tienen como una especie de justicia interna, ¿cierto? sí, 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 ese término lo define muy, muy bien. Ok. Sí, Sofía, pues yo te cuento una cosa. Eh, Tú utilizaste una palabra que vale la pena tener presente, es que me contextualizaste muy bien eh, la líder indígena dentro del manejo que ella hace de su intervención en la comunidad, ¿cierto? sí, Y, y- y me parece que cada uno de los argumentos que diste permiten mostrarla a ella como una persona que transforma la comunidad no de una es, manera arbitraria, sino buscando el bien común, especialmente de aquella población desfavorecida, como son los niños. Fíjate que sí, que yo me son imagino que niñas y niños menores de edad. Sí, exactamente, niñas y niños menores de edad. Obviamente uno desde lejos, lo digo desde el interior del país, yo estoy ubicado en el eje cafetero, pero cuando a uno le cuentan las historias, no solamente gahuacas, sino guayú, los guayú tienen dentro de su cultura un manejo muy particular de que la mujer es propiedad y se puede negociar de cierta manera. Yo me imagino que ya en hábitos mucho más privados para esa comunidad hay una serie de arbitrariedades que personas como esta indígena que tú citas, ¿cierto? Que el nombre de sí, ella es, ¿cómo se llama ella? Digneris. Digneris Digneris, izquierdo. Sí. exactamente. Digneris Izquierdo, con esa intervención en la comunidad seguramente ha mejorado muchas condiciones sociales y comunitarias. No, totalmente ha hecho un cambio porque con ellos se han articulado ya con otras instituciones, ya entra también a mejorar parte de lo que acá se da mucho el abandono, la desnutrición también, entonces con entidades del Estado, con otras Sí, instituciones, logra de alguna manera también reforzar eso, que más excelente. instituciones se interesen por la comunidad y también quieran aportar. Excelente, Sofía, felicitaciones. Esa es una contextualización muy valiosa y muy significativa para el ejercicio, no solamente de argumentación en el foro, sino también para la toma de decisiones como proyecto de ensayo fotográfico. Listo. Yo aplaudo el ejercicio y la verdad te doy unas felicitaciones especiales porque la contextualización es genial. Listo, es genial. Gracias, profe. Bueno, no sé si de pronto Bellanit quiere intervenir ya para que vayamos cerrando el ejercicio. Hola, profe, pues buenas noches. Pues le quería proponer un sujeto, no sé si me funciona, pero la verdad mi municipio es aún más pequeño que el de la compañera. Acá no Sí, somos sino aproximadamente 2.000 habitantes. Pues no tengo mucho conocimiento, pero sé que hubo un cacique que se llamaba el cacique Chameja, que fue el que lideró
Era un líder indígena que pues, lideró el municipio para que lo dejaran como municipio, porque esto era como parte del departamento de Boyacá. Ahorita es pues, Chámeza Casanare. Y él lideró en ese entonces para que, o sea, se independizara Chámeza como tal. Cuando tú me hablas de Chames, es el territorio en donde estás ubicada. Señor, Bellanid, ¿y cuál es el nombre de este cacique? pues la verdad el nombre como tal me tocaría investigarlo porque no lo sé exactamente. Solo sé que lo llamaban el cacique Chámeza. Que Bueno, entonces en viene. honor a ese cacique le dejaron pues el nombre al municipio, porque pues él ya Oh, murió. súper. Cacique, ¿cómo se llama el pueblo? El municipio, perdón. Chámeza, Chámeza, Chamesa. Chamesa, ¿en qué departamento queda? Casanare, Casanare. No, excelente, excelente ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Bellanid? Y es un ejercicio que han venido haciendo los demás compañeros, o sea, contextualizar, como lo mencionaba Sofía, eh, cada una de las situaciones que me acabas de una manera muy cortita de comentar. Es decir, el cacique en el pasado, ¿qué hizo que hoy en día genere cambios? ¿Cierto? Es como cuando le dicen a uno, es que yo me inclino por el sujeto histórico, el autor del himno del municipio. Entonces uno pregunta, venga, ¿y por qué? Pues porque a través del himno del municipio, el himno nacional, uno no solamente genera la identidad patria o la identidad por un municipio, sino que yo también puedo contar la historia del municipio, mostrar las riquezas que tiene el municipio, la agricultura del municipio, los hábitos sociales del municipio. Con tu Pues acá, ejemplo, con acá tu pues lo ejemplo, otro mira, que creo que hizo fue lo de la exportación de la sal. Acá exportan la sal. excelente, excelente. Entonces, averigua un poco, documentate un poco de Chámeza como cacique, qué serie de transformaciones y qué identificó Chámeza como sujeto histórico que hoy en día es un valor para el municipio de Chámeza. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, profe, sí, señor. Perfecto. Bueno, con esto quiero Muchas cerrar. Con esto quiero cerrar, felicitarles porque los sujetos históricos, yo aquí he Profe, yo tengo una mostrado, voy a mostrar. pregunta. Sí, cuéntame, te escucho. Miss Nelida, ¿cuál es la pregunta? ¿Puedo decirlo? Sí, Es que yo claro. acabo de mandar una imagen ahí al chat y quería preguntarles si dentro del el ensayo fotográfico yo podría colocar esta foto de reconocimiento que le dieron a él por persona transformadora. Es una excelente foto. Es una excelente foto. Y yo le agregaría debajo de la foto o al lado, o como ustedes quieran generar, digamos que el diseño del fotoensayo, yo le colocaría galardón de un individuo transformador. Y explican debajo por qué. Yo le voy a colocar acá el título. Galardón, galardón obtenido por Héctor, y ustedes ya complementan, por ser un personaje transformador. Y explicas por qué le dieron ese galardón. ¿De acuerdo? Bueno, sí, señor. Pero Miss Y Nelida, le iba vas a hacer por otra muy buen pregunta. Lo que camino, pasa es que vas por muy buen camino. y le iba a hacer otra pregunta. Claro que Yo sí, cuéntame. tengo como una reunión con él, o sea, me voy a entrevistar con el señor Héctor. Esa entrevista que yo haga con él o las preguntas que yo le vaya a hacer, eso también tiene que aparecer en el video. No necesariamente, pero es muy bueno que esto que me estás contando lo compartas en el foro de discusión. ¿Sí? Miss Nelida, ¿por qué razón? Porque resulta que, que tú puedes utilizar algunas frases que Héctor les comparta sobre la manera como él ha logrado acciones o estrategias
que de una u otra manera transforman la comunidad en la Ciénaga. Tú me hablabas de dos específicas. Una cuando de una u otra manera él influenció la seguridad en el territorio. Y dos, una que en estos momentos, de hecho, es hasta una política mundial, el tema del hambre. O sea, lograr que todas las personas por igual tengan los mismos recursos, en este caso alimentarios, como derecho básico. Entonces yo considero que un texto, puedes organizar un texto que a través de la entrevista, obviamente, pueda mostrar lo que él les contó a ustedes y que puede estar dentro del texto que acompañe una de las fotografías del ensayo fotográfico. Ah, bueno, tutor, muchas gracias. No, con mucho gusto, Miss Nelida. La verdad, me siento muy satisfecho con el ejercicio. Quiero felicitarles porque hay una apropiación de cada uno de los conceptos. Se ve que han entendido muy bien el tema de visibilizar un sujeto histórico, independientemente que sea macro o micro, que la mayoría se inclinan por sujetos macros, pero el curso lo que trata es de que ustedes se acerquen a otros, y esos otros son micro, habitan en los territorios nuestros, en la cotidianidad nuestra, en personas que han sido líderes indígenas, comunitarios, políticos. Fíjate que hoy en día, cuando tenemos una imagen tan nociva de la política en Colombia, aparece Héctor desde una gestión tan positiva que muestra la compañera de grupo, de curso, que puede ser rescatada. Yo finalizo de la siguiente manera nuestro encuentro. Ah, como sujetos históricos en Colombia tenemos personas muy valiosas. Tenemos nuestra vicepresidenta Francia Márquez, en el deporte a Rigoberto Urán. Tenemos cantantes no solamente a nivel internacional como Shakira y Juanes, sino otros como Jorge Velosa, que rescatan esa riqueza musical de Boyacá. Tenemos gente que en el pasado nos sirvieron a nosotros muchísimo para hacer nuestras diligencias legales, como los escribientes, ¿sí? O los copistas, gente que aún habita en los municipios de Colombia y que con su máquina de escribir nos dieron a nosotros la posibilidad de hacer documentos legales, nos asesoraron en términos jurídicos. Hoy en día en Bogotá hay una serie de obreros, una mano de obra que está transformando la ciudad a nivel de la infraestructura, que están haciendo el metro de Bogotá, que organizan las calles de nuestras ciudades. También tenemos políticos que hacen las cosas bien, que han transformado la política en Colombia en términos de la legislación y de la protección en animales. Antes en Colombia, Profe, sí, cuéntame. disculpe. Y por el lado de la parte intelectual, también se podría destacar ahí a Gabriel García Márquez. Por supuesto, ahí entra también Gabriel García Márquez, ¿cierto? Yo a Gabriel García Márquez lo ubicaría como un sujeto macro, porque Gabriel García Márquez no solamente mostró a Colombia a nivel mundial en términos literarios, sino que afectó positivamente el círculo intelectual en el mundo. Él es el precursor Y las de uno. problemáticas de él también Sí, mis Disculpe, Nelida, profe. no te Que las preocupes, no te problemáticas preocupes. también a nivel mundial él las plasmaba también en sus escritos. Por favor, Gabriel García Márquez mostró a través de su historia en Cien años de soledad, mostró muchas de las guerras por las cuales Colombia atravesó, como la Guerra de los Mil Días, ¿cierto? La masacre de las bananeras. Y podríamos acá mencionar muchos ejemplos de Gabriel García Márquez, pero recuerden, aquí es donde como grupo se la tienen que jugar, esperar las posiciones de sus compañeros. Yo, Miss Nelida, no cambiaría a Héctor por Gabriel García Márquez, porque la idea es también darle un valor a Héctor, como un valor histórico. Ya Gabriel García Márquez recibió su premio Nobel. Si lo eligen está bien, porque es un consenso entre No, todos. profe, sino que yo no, yo no lo voy a cambiar, sino que como acá está hablando de sujetos históricos en Colombia, en la fotografía que está aquí en la diapositiva, entonces por eso le pregunto que si aquí también podría estar Gabo, pero no porque la voy a cambiar. Sí, por supuesto, no te preocupes que yo te entiendo. Pero sí, sí es una buena opción.
Bueno, les comparto, ya como para finalizar, les hablaba de los políticos animalistas que han transformado no solamente la posibilidad de defender a los animales, sino que hoy en día existen políticas animalistas, conceptos nuevos que permiten comprender que los otros no solamente son seres humanos, los otros también son animales y que como animales también se deben de cuidar. Hoy en día se habla de animales sintientes y eso de una u otra manera ha determinado mucho la convivencia con muchos de los animales y se han podido prevenir muchas de las muertes atroces que antes se daban. Apreciados estudiantes, hemos finalizado este CIPA, espero que haya sido de un apoyo enorme para ustedes. Recuerden que la red de curso de la persona como ser trascendente está para colaborarles. Cuando ustedes nos necesiten, me pueden escribir al Teams. Yo voy a estar muy atento a través de los foros de discusión y cuando necesiten ese apoyo, nos conectamos y con mucho gusto resolvemos las inquietudes que tienen. Listo. Entonces, damos por finalizado este encuentro. No sé si hay alguna pregunta que podamos resolver para colaborarles. Miss Nereida, con mucho gusto. Siempre estamos atentos a las inquietudes que tengan y prestos a lo que necesiten. Bueno, me despido de ustedes, que pasen una feliz noche y nada, para adelante con esos proyectos académicos y con cada una de las tareas que proponemos dentro del curso. Bueno, profe, muchísimas gracias.